Bueno, ahora vamos a ver en relación a las patologías del manejo del agua, vamos a ver la patología por ganancia de agua, que el paradigma es el SIHAD o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por definición, el SIHAD se ve en pacientes que tienen niveles plasmáticos aumentados de hormona antidiurética y ese aumento está por encima de lo que se espera para la osmolaridad plasmática que tienen, el volumen intravascular que manejan y la presión arterial que miden. Para recordar, ustedes saben que la hormona antidiurética, su secreción tiene dos estímulos fundamentales. El primero es el aumento de la osmolaridad y el segundo es la contracción del volumen. Entonces, estos pacientes no están contraídos de volumen, no están hipotensos, no tienen aumento de la osmolaridad plasmática y sin embargo hay secreción de hormona antidiurética. Por eso uno lo que explica, lo que entiende es que esta hormona antidiurética está siendo secretada por estímulos que son distintos a los fisiológicos y por eso la secreción es errática. Se caracterizan obviamente por una retención, una ganancia de agua libre. En el laboratorio es característica la presencia de hiponatremia con hiposmolaridad. Esto es importante para poder diferenciarlo de pacientes que tienen hiponatremia pero en situaciones de aumento de la osmolaridad. Por ejemplo, un paciente que tiene hiperglucemia, esa hiperglucemia aumenta la osmolaridad plasmática, eso es un estímulo fisiológico para la secreción de hormona antidiurética, entonces el paciente retiene agua libre y baja la concentración de sodio, por eso tienen hiponatremia. Pero en ese caso la hiponatremia es hiperosmolar, entonces está asociada a un estímulo adecuado de hormona antidiurética. En este caso en particular, la hiponatremia es hiposmolar y hace referencia justamente al trastorno con la ganancia de agua. Y la otra que la define es que es una hiponatremia con líquido extracelular normal o apenas aumentado. Lo que seguro no es una hiponatremia con líquido extracelular disminuido. ¿Por qué? Porque si el paciente estuviera contraído de volumen o estuviera hipotenso, es decir, tuviera un líquido extracelular disminuido, la secreción de hormona antidiurética sería la esperada, la fisiológica. Entonces, estos dos puntos hacen referencia justamente a la presencia de hiponatremia no asociada a los estímulos fisiológicos. No está asociado a osmolaridad, aumento de osmolaridad, no está asociado a depresión de volumen. Es importante recordar que cuando el paciente tiene una osmolaridad plasmática disminuida, y esto está relacionado justamente con su hiponatremia, lo que debería ocurrir es que debería estar inhibido el mecanismo de la sed y por supuesto debería estar inhibida la secreción de hormona antidiurética. En estos pacientes justamente esto no ocurre. El SIHAD se divide en tres tipos, en tres variantes en relación al mecanismo fisiopatogénico más importante. Las tres primeras variantes son las más comunes, después hay una que es poco frecuente. En la tipo A se observa una secreción de hormona antidiurética que es independiente del estímulo osmótico y además es errática. La tipo B, la secreción de hormona antidiurética tiene más sensibilidad al estímulo osmótico, de manera que no se dispara en el umbral normal, sino que se dispara con un umbral menor. Y en la tipo C hay ausencia de la inhibición de la secreción de hormona antidiurética en situaciones de hiposmolaridad. Eso también tiene que ver con lo que la dispara o justamente con lo que la inhibe, ¿sí? Y la tipo D, lo que hay es una persistencia periférica de la actividad de la hormona antidiurética, por eso se denomina ADH ectópica, ¿no? Hormona antidiurética ectópica. En relación al diagnóstico, es muy importante pensar qué factor de riesgo, qué antecedente tiene el paciente para poder hacer un SIHAD, ¿no? Nosotros en la clase en el módulo, donde repasamos algunos aspectos fisiológicos del funcionamiento adecuado de la hormona antidiurética, comentábamos que tenía dos estímulos fisiológicos y que había otros estímulos que podían desencadenar la secreción de hormona antidiurética y no era el estímulo hiperosmolar ni el de contracción de volumen. Entonces, van a aparecer en la pregunta o incluso en una situación clínica antecedentes que nos tienen que hacer pensar en la posibilidad de SIHAD en un paciente, vuelvo a repetir, que clínicamente tiene hiponatremia y no está contraído de volumen. Entonces, los pacientes que tienen dolor, los pacientes que tienen vómitos, el antecedente de haber consumido algunos medicamentos, fundamentalmente anticonvulsivantes, algunas enfermedades neurológicas, la encefalitis, el ACV, la meningitis también, en pediatría es muy preguntado SIHAD asociado a meningitis. Las enfermedades pulmonares como la tuberculosis, la neumonía, incluso enfermedades que generan hipoxia, que es un estímulo, y algunas enfermedades endocrinológicas. Para profundizar en el diagnóstico, entonces lo clínico son pacientes que tienen hiponatremia hipotónica y son normovolémicos, ¿no? Eso sería la definición. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? En la sangre lo que vamos a ver es que característicamente va a estar disminuida la concentración de urea plasmática y también la de ácido úrico. Y después otros hallazgos que vamos a encontrar es el sodio urinario va a estar aumentado. Eso fundamentalmente tiene que ver con que se va a censar a nivel auricular que el sensor de volumen que se encuentra a nivel de las aurículas va a censar que el volumen es adecuado o está ligeramente aumentado y eso va a favorecer la secreción del factor natriurético atrial, que se estimula justamente el aumento de la pérdida renal de sodio, justamente porque es natriurético. Y sobre todas las cosas lo que uno tiene que recordar es que el factor natriurético atrial está inhibido cuando el paciente está depresionado. Es decir, que si el paciente tiene factor natriurético atrial circulante, claramente está expandido de volumen. Después lo otro que va a tener es aumento de la fracción de excreción de sodio, va a tener aumento en la fracción de excreción de la urea y también va a tener aumento en la fracción de excreción de ácido úrico.
Este cuadro es un cuadro de un artículo que está buenísimo, si a alguien le interesa yo se lo puedo mandar. Es un artículo de hace un par de años, del 2008, pero es, digamos, y sigue estando muy actualizado y fundamentalmente en los aspectos fisiopatogénicos del CIJAD es como la Biblia. Lo que puse yo acá, que está bueno como para charlar y repasar lo que veníamos charlando, el cuadro divide los pacientes que tienen secreción adecuada de hormona antidiurética y los pacientes que tienen secreción inadecuada. La secreción inadecuada claramente está asociada a eubolemia, o sea, el paciente no tiene contracción de volumen. Y yo lo dividí en colores como para poder charlar dos aspectos. En el primer lugar, el aspecto clínico, los antecedentes de su enfermedad, si tomó alguna droga, como comentábamos, si tiene antecedentes neurológicos como encefalitis, meningitis, ACV, algunas enfermedades pulmonares, antecedentes de cáncer, si tiene algún trastorno endocrinológico. Eso siempre va a aparecer porque es el factor de riesgo, ¿no? Después, el que van a tener la tensión arterial característicamente va a ser normal y no van a estar asociados a la presencia de edema, ¿sí? Justamente porque son eubolémicos. Y respecto al laboratorio, en plasma, si uno midiera, la hormona antidiurética estaría aumentada, la anatremia característicamente y por definición va a estar disminuida, la urea va a estar dentro del rango de la normalidad o va a estar disminuida, lo mismo que el ácido úrico. En relación a lo que voy a medir en orina, bueno, por supuesto recordar que la concentración de sodio va a estar aumentada, por lo que comentábamos hace un ratito de la secreción del factor natriurético atrial. Y si hiciéramos los distintos clearance, veríamos que la fracción de excreción de sodio va a estar, acá toma como parámetro 0.5, yo en la filmina anterior les puse 0.75, pero bueno, en definitiva lo que ustedes tienen que saber es que la excreción de sodio va a estar aumentada, no va a ir no va a ser tan fino el número si se lo llegaran a preguntar. Lo mismo que la fracción de excreción de urea y la fracción de excreción de ácido úrico. Y por último, saber que el tratamiento del CIJAD fundamentalmente está orientado al tratamiento de la causa. Estos pacientes, cuando mejora la causa que origina esta secreción inadecuada, cualquiera sea su antecedente clínico, obviamente mejora la hiponatremia y todo lo que está relacionado con ella. Y por último, si no tuviera necesidad de tomar una conducta, porque la hiponatremia es muy severa, la base, como es una patología relacionada con la ganancia de agua, la base del tratamiento es la restricción hídrica.